vamos a empezar la entrevista del día de la fecha, Santi. Y la tenemos acá, alguien que vos conocés hace varios años ya, ¿no? Por suerte, sí. Lara González Lancilota, emprendedora de inteligencia artificial y consultora, especializada en crear soluciones de inteligencia artificial que aumentan la eficiencia en empresas a través de la automatización de sus procesos, innovación basadas en datos y estrategias de implementación de inteligencia artificial. Actualmente lidera Lumen, donde desarrollan soluciones de inteligencia artificial a medida que optimizan operaciones y escalan el crecimiento empresarial de manera sostenible. Bueno, y hoy nuestra invitada especial que nos va a contar un poco de todo esto, qué significa, especialmente a mí. Vos, habiendo sido subsecretario de Economía del Conocimiento de la Nación, obviamente que sabés mucho de esta materia, no como yo y como imagino varios de nuestros oyentes. Así que vamos a darte la palabra a vos para que hagas una pequeña introducción de qué se trata todo esto, incluso que nos cuentes qué era Economía del Conocimiento, donde estuviste teniendo un exitosísimo paso en la función pública, y a partir de ahí nos metemos en el mundo de la inteligencia artificial con Lara. Sí, la verdad que renuncié ahora el 31 de diciembre, estuve todo el 2024 y 2025, fue mi única experiencia en el sector público, y básicamente en un sector que es un poco lo que trabajé en el mundo privado toda mi vida, en la economía del conocimiento. Ahora, ¿qué es la economía del conocimiento? No es algo tan conocido y tan difundido. La verdad que es una economía en sí mismo que involucra básicamente a la tecnología y al talento profesional que tenemos los argentinos. Es a toda la inteligencia que tenemos los argentinos para trabajar, para dar servicios, para dar valor. Y definitivamente Argentina tiene un tremendo potencial, más allá de que hoy es una realidad impresionante. Seguramente si uno pregunta a cualquier persona cuáles son los sectores que exporta Argentina, seguramente sale el tema de la minería, la energía, el agro, el vino, pero no sale la economía del conocimiento. Y hoy el sector exporta 10 billones de dólares por año. 10 billones, lo dijiste con B. 10 billones, 10.000 millones de dólares por año. Y es un sector que en el 2020 exportaba 5.6 billones, 5.600 millones. Con lo cual tiene un crecimiento tremendo. Y en esta necesidad que necesitamos, obviamente, traer dólares al país, son dólares que ingresan y que hay muchos trabajos de argentinos desde Argentina que se exportan para el mundo. Y competimos contra el mundo. Increíble los números que pasás, Santi. Sí. Tremendo. Pero especialmente increíble, como bien decís, para gente que no tiene ni idea de qué se trata todo esto, sí, ni de lo que impacta en la economía del país. Totalmente, y tiene dos ángulos esto. Por un lado, esto es lo que específicamente estoy hablando de lo que se exporta en servicios profesionales en forma directa hacia todo el mundo, el trabajo del argentino hacia todo el mundo. Pero también hay un aporte de la tecnología y el talento profesional que es transversal a todas las industrias del país. Es transversal a la minería, es transversal a todas las empresas manufactureras. Hoy vemos la empresa automotriz tiene tecnología, bebida, todo tiene tecnología, y muchos bienes y productos se pueden exportar con una innovación tecnológica muy potente gracias a esta industria. Con lo cual no toda la industria trabaja para exportar hacia afuera, sino que también se dan muchos servicios al agro, a la minería, a todas las otras industrias que exportan a su vez. A toda la industria de salud, a toda la industria.
Y involucra un montón de ramas, pero lo voy a hacer corto porque no es solamente el desarrollo de software o el desarrollo tecnológico. Está la bio y nanotecnología, está el sector de videojuegos, que se desarrollan muchos videojuegos para el mundo, desarrollados en Argentina, todo el segmento audiovisual, todo el segmento satelital, es realmente impresionante. Y el sector solo, contando la gente que está en blanco en relación de dependencia y demás, hay 300.000 personas que trabajan en la industria. Tremendo. Y con un nivel de salario muy superior a la media del mercado, un 70% arriba de la media salarial de Argentina. Con lo cual es una industria muy potente y que crece todos los años. Obviamente crece a un ritmo de un 20% ¿al año? Interanual. Entonces, en el 2023 se cerró el año Argentina en 7.700 millones de dólares y hoy estamos en 10.000. Realmente es muy, pero muy potente el crecimiento. Ahora, la inteligencia artificial claramente es una tecnología, pero no es cualquier tecnología. Es una tecnología que tiene un nivel de desarrollo y una adopción tan exponencial, que una aceleración que está transformando a todas las industrias al mismo tiempo. Y oficios también, ¿no? Y oficios también. Y profesiones. Sí, sin duda. Pero para darte un ejemplo, digamos, cuando salió la primera versión del ChatGPT, que hay muchos motores de inteligencia artificial, este es el más conocido, el ChatGPT. ¿Que salió más o menos cuándo? Salió en noviembre del 2022. Ok. Y ya 5 millones de personas lo adoptaron era 1 millón en 5 días y por otro lado, en 2 meses habían 100 millones de personas usando el ChatGPT. O sea, en enero del 2023 habían 100 millones de personas con esta tecnología. Una comparación muy cortita que me la anoté también porque me parece que está bueno, es 100 millones de personas. Si uno compara, por ejemplo, con Internet, ¿cuándo llegó a tener 100 millones de personas? Internet llevó 7 años en el mundo a tener 100 millones de usuarios. Qué loco. Si uno ve la televisión, 13 años en tener 100 millones de televidentes. Y la radio, 38 años en tener 100 millones de personas. Son increíble. Datos muy potentes. Ahora, la velocidad que tiene la inteligencia artificial, con el primer modelo que sacó una empresa americana que se llama OpenAI y que era gratis, tuvo después una versión paga de una tarifa de $20 por mes. Y después, a medida que esto fue creciendo exponencialmente, el uso de la inteligencia artificial, realmente se fueron generando nuevas versiones no solamente del ChatGPT. Cuando salió la versión 3, hoy estamos en la 5.2 y hay una versión 5.3 que se está probando para la gente que hace programación y tecnología, sino que también hay otros motores y otras compañías como Google, que tiene Gemini como un motor de inteligencia artificial, Microsoft, que tiene Copilot, y así tenés entre 10 y 15 grandes motores de inteligencia artificial muy conocidos, más allá de ChatGPT. Pero bueno, tremendo. Nada, esto es un contexto, porque creo que la parte más rica de esto es ¿y cómo ayuda a las personas? Y cómo ayuda a una pyme, y cómo se puede adoptar en una empresa que tiene pocos recursos y que está ahogada por impuestos, y qué valor se le puede sacar a esto y cómo se le puede usar. Y para develar todos esos interrogantes la trajimos a Lara, ¿no? Y para eso ya como traje a la experta del tema, que aparte con Lara
De hecho, hicimos un curso juntos en el ITBA de inteligencia artificial. Me acuerdo de esa foto de haberla visto. Volví a la facultad. Y vi esa foto. Nada, que fue algo maravilloso y muy lindo, ¿no? Con lo cual ella después siguió trabajando, generó su empresa y bueno, qué mejor que preguntarle a Lara cómo la inteligencia artificial puede ayudar a las personas y puede ayudar a las empresas y aparte casos concretos de uso. Vamos, Lara, ¿Voy? Empiece a desasnarnos y a contarnos un poco todo esto. Pregunta pequeña. Bueno, es un poco lo que me toca hacer en el día a día, ¿no? Como que yo en el día a día acompaño a empresas a ver cómo pueden implementar esta tecnología en sus procesos, ¿no? Como que realmente lo que se está viendo hoy es, hay muchas ganas, hay mucho interés por capitalizar esta tecnología, también hay cierto desconocimiento de qué puede hacer, qué no, para qué usarse, y también hay mucho miedo, que eso también hay que verlo, ¿no? Como que hay mucho miedo en las personas de esto me va a reemplazar, cómo se va a ver mi futuro laboral, cómo se ve mi presente laboral, qué tengo que aprender para poder usar esta herramienta. Entonces, es un escenario complejo, digamos, el que se está viendo cuando uno abre la puerta de la empresa y empieza a hablar con las personas, empieza a hablar con los equipos, con los líderes. Entonces, ahí hay como mucha tela para hilar, ¿no? Pero bueno, una de las implementaciones, porque como inteligencia artificial, como bien mencionó Santi, está todo lo que es ChatGPT y todo lo que es Gemini, que son los modelos de lenguaje, y después hay muchos otros tipos de inteligencia artificial, ¿no? Como para centrarnos en un ámbito, porque creo que es súper amplio, si no, y hablar sobre esto, ¿no? Como potenciales aplicaciones bien concretas dentro de los procesos. Tenemos lo que es las automatizaciones, la creación de agentes, que está súper de moda, ¿no? Que es cómo usamos estos modelos que se los puede, a mí me gusta pensarlos como motores, digamos, cómo usarlos en una empresa para poder automatizar algún proceso, para poder hacer que determinada acción, determinado suceso, determinado proceso ocurra de manera automática, ¿no? Y esto no es reinventar la rueda tampoco, ¿no? Porque se automatiza lo que se genera manual, digamos, entonces al poder automatizarlo se puede ejecutar más veces, se puede llegar a más personas, se puede llegar a mayor facturación, y eso es un poco lo que viene a traer la inteligencia artificial, ¿no? Como cómo amplificar resultados usando esta inteligencia artificial de muleta, ¿no? Entonces se construyen estos agentes que automatizan procesos, que donde el modelo pensante puede ser un modelo de OpenAI, un ChatGPT, y alrededor conectamos programas que usa la empresa para poder cargar una base de datos, actualizar determinado inventario, cargar productos en la tienda online. Ahí las implementaciones es súper variado. Depende mucho también de lo que esté necesitando la empresa, del cuello de botella que tengan y de cómo construir algo personalizado para cada caso, ¿no? ¿Pero qué le dirías a una persona puntualmente que dice, bueno, yo no conozco de tecnología, pero realmente en qué me puede ayudar a la persona la inteligencia, el ChatGPT? Primero la versión gratis. Buenísima ahí la pregunta, y traje un dato muy, muy interesante realmente, que lo compartió OpenAI, que es la empresa que está detrás de la creación de ChatGPT. Lo compartió por el cumpleaños número 3 de ChatGPT, que fue en noviembre del año pasado, ¿no? ¿Y qué nos dijo OpenAI? Nos dijo que para la fecha de noviembre del año pasado, que es hace un par de meses, 1 de cada 10 personas en el mundo usan ChatGPT semanalmente. Imagínense esa escala, ¿no? Como 1 de cada 10 personas en todo el mundo es muchísima gente. Sí. Y a su vez, de todas esas personas, hay 800 millones de usuarios que mandan 22 mensajes por semana. Imagínense eso, ¿no? Como 800 millones de usuarios, 22 mensajes por semana. Son más mensajes probablemente de lo que esas personas le mandan a sus familiares, a su padre, a su madre. Es un caudal enorme que está manejando, que tiene un poco que ver con lo que decía Santi de la adopción tan grande que se estaba viendo, ¿no? Y algún dato muy curioso es que de todas esas personas que están usando tan masivamente ChatGPT, para lo que más se usa es ayuda escribiendo un mail, pidiéndole consejo, pidiéndole instrucciones para saber cómo hacer determinada tarea. La mayor parte de la gente lo está usando para eso, ¿no? 3/4 partes de todas esas personas lo usan para esos usos. Y hay un abanico tan gigante de posibilidades de lo que se puede usar inteligencia artificial, que es enorme y que creo que ni hoy nos imaginamos hasta dónde puede llegar esto, ¿no?
Entonces, contestando un poco tu pregunta, yo creo que primero la clave es no sentirse intimidados por la tecnología, ¿no? Y un poco también hablando de experiencia previa, si yo me remonto a mi época universitaria hace ya muchos años, yo estudié una carrera que nada que ver a la tecnología. Vengo de la rama de la comunicación, del diseño, y un poco después laboralmente sí me fui moviendo hacia equipos más digitales y tecnológicos y me fui como profesionalizando bien en inteligencia artificial, pero lo que quiero decir con esto es que la puerta está abierta, digamos, para entrar y que la barrera de entrada para empezar a manejar estos conceptos y estas herramientas no es alta, aunque pueda parecerlo. Hoy en día hay un montón de soluciones que se pueden crear sin utilizar código, sin grande experiencia en lo que es desarrollo de software, que realmente tienen un impacto muy grande en una empresa. Yo creo que básicamente el gran cambio que hay, que antes uno veía a la tecnología o al software y tenía que hablar en el lenguaje de la máquina. Claro. Tenía que aprender a codificar, tenía que programar. Ahora la máquina habla en el lenguaje humano. Vos le podés decir qué querés hacer verbalmente al ChatGPT, que te ayude para qué cosa, darle un texto, darle cuanta más información, más rica es la respuesta que vas a tener, y a su vez ya la máquina habla el lenguaje del hombre. Eso es lo que te iba a preguntar, los famosos, esos son prompts, las instrucciones que les das, ¿así exactamente, se llaman? Esa es la instrucción que uno le da al chat, digamos, y cuanto más información, más detalle, más estructurado esté esa instrucción, obviamente va a ser mejor la respuesta, ¿no? Y es importante hacer un intercambio prolongado con el chat, como para ir dándole de a poco las cosas y ir llevándolo a que le empiece a dar forma a ver, como que se pueda llegar a conformar lo que te hace, lo que te genera el chat en función de algo muy específico, yendo de a poco. Es mejor dárselo directamente de entrada toda la info. ¿Qué le sugerirías vos a alguien que no lo usó nunca? Arranca con el chat GPT y dice, ¿qué le pido? A ver, ¿le pido todo o voy de a poco? Y voy viendo qué me da y en función de eso que lo acomode. Yo creo que ahí depende un poco qué le estás pidiendo. Ese es lo primero que hay que preguntarse, ¿no? Como qué es lo que necesito de respuesta, qué es lo que le voy a pedir y la complejidad de eso, ¿no? Ahí te freno medio segundo como para hacer el ejemplo concreto. Dijiste vos al principio que mucha gente lo usa, o la mayoría de la gente lo usa, por ejemplo, para redactar un mail. Uh-huh. ¿Qué es mejor para que te redacte un mail? ¿Decirle todo el contexto o decirle puntualmente quiero para tal cosa, a ver cómo sale? Porque tal vez lo que te suplanta o que te cambia es un poco cuando uno le da toda la información, por lo menos en mi ignorancia, en lo que yo me imagino, es que ya se la di desde mi zapato. Y tal vez lo que estoy buscando es que me dé un modelo o un proyecto del zapato del otro, del zapato del chat. ¿Se entiende? Para mí hay como diferentes estrategias, ¿no? Okay. Yo soy pro entrenarlo, darle contexto, que tenga la información y hasta ir un poquito más allá y decirle más o menos que intente replicar mi estilo de escritura en un correo, ¿no? Para que no tenga ese tono de escrito por inteligencia artificial que puede sonar un poco frío y distante hacia la otra persona, ¿no? ¿Cómo haces eso para que te siga tu modelo? ¿Cómo lo haces? Hay diferentes también estrategias. Acá hay mucha tela para hilar, depende de qué tan profundo queramos ir. Algo muy sencillo que se le puede hacer es prohibirle determinadas palabras. Hay determinadas palabras que usa el chat que son indicios muy claros de que es algo escrito por inteligencia artificial. Cuando usa palabras muy exuberantes, cuando usa enhorabuena, cuando usa palabras que no están en nuestra cotidianeidad, eso ya detona Se algo. nota. Sí, exacto, denota algo. Entonces, es un poco tan fácil como pasarle un listadito de 1, 2, 3, 4, 5 palabras que vos detectes que el chat usa generalmente, que decís, che, esto yo no lo diría, y ir anotándolas y cada vez que le pido algo le digo, che, no uses estas palabras. O bien, si queremos ir como un pasito más allá, tener un asistente ya entrenado, digamos, con un set de mails que yo haya escrito, entonces el asistente ahí ya puede ver relaciones, puede ver cómo escribo, qué estructuras uso y emular eso, ¿no? Entonces hay como diferentes alternativas. Y si no, otra alternativa que también funciona muy bien es escribo rápidamente el borrador de ese mail,
como sale, digamos, tipeando rápido, con errores de tipeo, lo escribo rápido, se lo paso para que lo emprolije y lo mando así, digamos, ¿no? Como esa también sirve, como darle un borrador al comienzo. Decirle que usarlo de corrector, digamos. Usarlo de corrector, de editor, sí, tal cual. También le podés decir, no sé, muy simple, escribime una carta de despedida porque me voy de mi compañía, trabajé 10 años, quiero que reconozcas mucho a mi equipo de trabajo, quiero que agradezcas los logros y le das un contexto y te da una primera versión. Y después de esa primera versión, bueno, ponele más emoción. Claro, o hacerle hincapié a tal cosa. O ponele más emoción y te redacta lo mismo, pero ya en un tono mucho más emotivo. Okay. O hacerlo bien profesional. Y entonces te hace te lo redacta en un tono profesional. Pero eso es muy básico, es de lo más, estamos hablando de ejemplos muy sencillos de uso, ¿no? Sí, a mí me encanta porque yo no tengo ni idea. Entonces me parece buenísimo ir aprendiendo mientras nos cuentan todo. Y después pasamos hasta donde pueda Lara avanzar en este espacio que tenemos. Aprovechémoslo. Bueno, ahí si querés, ya que me diste el pie, como para darle también a la audiencia como un pantallazo de todo lo que se puede hacer hoy en día con IA, ¿no? Como, bueno, si arrancamos en este lado tenemos lo más simple, que puede ser usarlo de asistencia para escribir un mail. Después en el otro extremo completamente encontramos a programadores y desarrolladores de software que ya están construyendo productos digitales y páginas web y aplicaciones con el chat mismo, ¿no? Y eso ya marca un antes y un después, como en lo que está sucediendo en esta industria. Porque ya tenés una inteligencia artificial que ejecuta, que crea productos, ¿no? Y yo creo que ahí cuando nos invita a preguntarnos un montón de cuestiones, ¿no? Porque la tecnología nos permite esto, está ya en un nivel de inteligencia que te permite crear una aplicación. Y yo creo que ahí, cuando la barrera de este tipo de cuestiones, que antes capaz se necesitaba un equipo de ingenieros para poder desarrollar determinado producto, muchísimo presupuesto, muchísimo tiempo. A mí una analogía que escuché hace poquito y que me gusta mucho es, escucharon la frase de Roma no se construyó en un día, ¿no? Es una frase muy conocida y ahí me pregunto, ¿no? ¿Es algo bueno o es algo malo? ¿Por qué nos gusta tanto Roma, no? Pues nos gusta porque tardó muchísimo tiempo en construirse, por la belleza que tiene, por lo que significa, o por el contrario es una crítica y queríamos que sea construida tan rápido, ¿no? Y yo creo que ahí la clave es, con inteligencia artificial hoy podemos realmente construir productos que están buenísimos, que funcionan, gigantes en un día. Podemos tener un plan de negocio pidiéndole al chat, che, dame un plan de negocio para mi empresa. Podemos decirle, che, créame toda la campaña de marketing y te la hace en 20 segundos. Y se puede hacer eso, y está buenísimo. Pero creo que ahí la clave es identificar en qué procesos yo quiero ser eficiente y rápido y en cuáles no. Y en cuáles está bueno tomarme mi tiempo. Porque así como puede estar buenísimo automatizar determinado proceso para que suceda más rápido porque me va a permitir facturar más y crecer mi negocio, también capaz hay otros en donde quizás está bueno que yo me tome mi tiempo elaborando mi plan de negocio porque ahí voy a aprender un montón de cuestiones, porque ahí voy a cometer errores y eso también me va a estresar y eso también me va a permitir crecer de otra manera. Entonces es entender que a veces está bueno como respetar esos tiempos orgánicos y a veces está bueno capitalizar esa tecnología, ¿no? Porque hoy ya llegó a tal punto la inteligencia de que literalmente se están construyendo prototipos y ya hoy todo el mundo que capaz no tenga un perfil técnico, un perfil de programación, puede construir un producto digital y una aplicación. Entonces ahí ya la pregunta no es si se puede hacer, sino si deberíamos hacerlo, ¿no? Y ahí es entender, bueno, ese producto viene a resolver un problema de negocio, viene a traer bien al mundo, viene a traer una buena experiencia a los usuarios y así, ¿no? Bueno, como todo en la tecnología, el saber usarlo y el saber el destino tal vez es lo que decide o define el buen o el mal uso. Yo creo que hay un cambio en que, digamos, la tecnología tiene que estar al servicio del hombre y el hombre tiene que saber qué es lo que quiere y pretende de la tecnología. Claro, usándola. Pero no necesitas construir vos o programar vos. Incluso hoy las versiones más actualizadas
de la inteligencia artificial. No voy a hablar solo de ChatGPT porque sí, pues es Copilot, sí, es todo. Gemini, hay tantos motores inteligentes, pero hoy ya hay una codificación que le hace la misma tecnología, que vos no tenés que, vos podés decirle quiero una app para que me cubra esta funcionalidad. Y quiero llegar a este nivel de usuarios y quiero desarrollar este negocio, y se codifica esa app solo y se testea esa app solamente, automáticamente. ¿Y con eso es suficiente? No. Oh, ese era el punto, ¿ves? Ahí quería llegar. Ahí yo creo que siempre es una herramienta muy potente para quien trabaja, para uno para acelerar mismo, tiempos, en digamos, su vida mismo, y para uno que trabaja en alguna empresa o tiene un emprendimiento o tiene un negocio, para sentirse que tiene un ayudante 7x24, exacto, y que conoce de todo y que te va a hacer, si vos decís, comparame cómo funciona esto contra otro país o contra tal otro producto, o tenés toda la información de inteligencia que vos después la usás y definís en qué lo querés desarrollar, ¿no? Pero Lara, vos comentabas el tema de los agentes. Vos, bueno, hay una cosa que no lo va a decir ella, pues bastante humilde, pero ella participó de un concurso que lanzó el Banco Santander y Telefónica a nivel global, y se seleccionaron, no sé, ¿entre cuántas personas hubo? Y hubo más de 900 inscriptos. 900 inscriptos, y hubo 10 que llegaron a la final. Lara estuvo entre ellos 10 con un proyecto de red de agentes de inteligencia artificial, y fue la única representante no de Argentina sino de Latinoamérica que fue a Europa, y bueno, y terminó entre los 3 primeros. Pero contanos, genial, Lara, pero contanos, qué linda experiencia. Felicitaciones. Porque el tema que vos desarrollaste fue un tema de adiós chatbots. Uh-huh. Y esto era un tema más de vincular una red de inteligencia artificial entre distintos motores. Exactamente. Sí. Pero explícalo. Claro, explícalo para que entienda, pues en este momento hay un montón de gente que dice, ¿qué? A ver, yo creo que todos hemos interactuado con un chatbot que nos ha frustrado y nos ha sacado de nuestros cabales, y hemos dicho, tipo, por favor que me atienda una persona. Todos sí, conocemos sí. ese chatbot, ¿no? Cuando hemos tenido que hacer algún reclamo, algún trámite, conocemos ese chatbot, sí, ¿no? En empresas de telefonía celular, por ejemplo, Puede ser. etcétera. Sí. Ese es el famoso chatbot que hoy ya está realmente siendo desterrado, ¿no? Con cómo viene la tecnología. Hoy ya esos chatbots en donde vos le preguntás una cosa y te responde otra que no tiene nada que ver, ya eso ya casi que no existe más. Si existe algo es porque es una implementación vieja que después no se actualizó, digamos, pero eso ya no existe más. Estás dando una buena noticia a muchos. Es una gran noticia, sí. Muy bien. Lo que no quiere decir que cuando le manden un mensaje a alguna empresa para algún reclamo y estén interactuando con él, con un chat, digamos, y ellos piensen que es una persona, quizás es una inteligencia artificial. Bien. Quizás es algo como un chat GPT, digamos, en donde yo le escribo y quizás no me doy cuenta que es una inteligencia artificial, pero porque hablan en este lenguaje natural, se dice, ¿no? Que es hablar como hablamos nosotros. Coloquialmente. Digamos. Coloquialmente, digamos, ¿no? Que es un gran salto, digamos, de ese chatbot frustrante que conocíamos antes, porque te entiende lo que vos estás diciendo y te responde, y puede seguir un hilo conductor y puede seguir determinado contexto, entonces te puede ser como más resolutivo en esa acción, ¿no? Después, obviamente, sí, las empresas, si vos estás interactuando con una inteligencia artificial, siempre tienen que avisar que uno está interactuando con una inteligencia artificial, ¿no? Como para hacer ese pequeño corchete. Por las implicancias éticas que tiene, ¿no? No saber con quién estoy interactuando. Pero bueno, un poco el proyecto que había desarrollado en su momento planteaba esto, ¿no? Como entendiendo, yo soy hija de mi madre, digamos, que tiene una empresa familiar, una pyme, digamos, como una pyme argentina, y yo la veía día a día luchar con todo este tema de responder consultas de clientes, pedidos que tenía que traquear, la gestión comercial y levantar un nuevo lead que llegó por alguna campaña, y realmente en el día a día de una pyme lleva muchísimo tiempo, uno no da abasto, no llega a responder todas las consultas que llegan, entonces
no llegó a responder, y entonces de todas esas consultas que no respondí, quizás perdí X cantidad de ventas, entonces eso me afecta de tal manera. Entonces se va generando ahí como una maraña de situaciones en donde yo veía que de repente había una posibilidad de usar a inteligencia artificial para acompañar la gestión del equipo que estaba detrás de escena, ¿no? Entonces yo ahí empecé a decir, bueno, está este proceso en donde responden consultas de los productos. Está este otro proceso en donde responden más consultas de logística, visitas al showroom, de ver qué está sucediendo, de entender el producto. Después está este otro agente que es más de agente de postventa y cómo puedo resolver consultas una vez que ya vendí el producto. Está este otro agente que conecta con el software que tiene la empresa para gestionar todo el inventario interno y para gestionar su facturación. Entonces había como diferentes, digamos, como procesos que sucedían. Entonces yo dije, bueno, quizás se puede armar una pequeña automatización para que si entra una consulta, una inteligencia artificial entrenada en los conocimientos de la empresa pueda responder esa consulta. Y quizás ese agente, se le dice agente a estas automatizaciones, digamos, puede estar conectado a otra gente que le actualice la base de datos a medida que van sucediendo ventas o que van llegando diferentes prospectos que están interesados en ser compradores. Y quizás pueda haber otro agente que notifique al asesor comercial cuando alguien entra en el funnel comercial para notificarle cómo. Y así se fue creando como esta red en donde cada uno de estos agentes iban como automatizando determinadas tareas del proceso comercial. Y bueno, eso es un poco la temática exactamente. Del premio ese. Exactamente, sí. Bueno, sí. muy bien. Más que interesante. A partir después de eso lo implementaste exactamente. En tu trabajo. Fue mi primer, digamos, desarrollo, digamos, de agentes, que lo hice para la empresa familiar. Y bueno, después me había llegado la convocatoria del Banco Santander y dije, esto va con lo que están pidiendo para postulaciones, así que ahí es que lo postulé y bueno, después... Así que primero lo implementaste y después lo presentaste allá. Exactamente, sí. Muy bien. Sí. Contanos algún caso de uso de una pyme, de una empresa chica, porque me interesa desmitificar el tema de si esto requiere grandes inversiones de tecnología, mucho conocimiento. Si deja mucha gente sin trabajo. Si deja mucha gente sin trabajo, que es otro capítulo, pero si querés, hagamos dos preguntas. Dale. La primera es... Contanos algún ejemplo concreto de una pyme, de una empresa que hayas ayudado en algún tema, cuál era el problema y qué le resolvió. Perfecto. Y segundo, vamos a la pregunta de Jorge, si esto va a dejar gente sin trabajo. Perfecto. Bueno, voy primero con la primera, que sí, creo un poco más alegre. Ya contestó la segunda. Bueno. Vamos con la primera. Hay mucho análisis para hacer ahí, creo. Un caso que se me viene a la cabeza es una pyme también argentina que vende tiene venta directa al público, digamos, tiene una tienda en Mercado Libre y trabaja con una red de 10 proveedores que le brindan su catálogo de inventario con todos sus productos. Él ofrece esos productos en su tienda de Mercado Libre. Y así se da toda una operación muy grande, digamos, porque tiene un inventario como más de 10.000 productos que ofrece a través de su tienda y tiene mucho movimiento en la tienda. Y un dolor muy grande que tenía es que cada vez que los proveedores actualizaban sus precios, lógicamente él tenía que trasladar ese aumento en su tienda de Mercado Libre, ¿no? Y eso le suponía ir actualizando uno por uno en su base de datos todos los precios. Imagínense eso, sobre todo cuando había inflación. Antes, cuando había muchísimo índice de inflación tan fluctuante, cuando había corrida del dólar, podía pasar muchísimo tiempo y podía estar un día y al otro día también y a la otra semana también actualizando precios. Entonces se le iba muchísimo tiempo ahí, al tiempo también de que a veces no llegaba a actualizar los precios, tenía que dar de baja la publicación hasta tener tiempo de actualizar los precios, con lo cual ahí se frenaba todo el proceso de venta también. Entonces a raíz de esto es que creamos como esta automatización en donde cuando hay una actualización de precios y él tiene que implementar esa actualización de precios en su tienda de Mercado Libre, eso lo hace un agente de inteligencia artificial, que básicamente lo que hace es ver ese aumento de precio y decir, está conectado, digamos, a Mercado Libre y lo que hace es, este producto ahora en lugar de valer tanto tiene este precio. Entonces le actualiza masivamente estos 10.000 productos cada vez que él tiene que realizar algún tipo de modificación
por inflación o por cambios en los proveedores, digamos. Cuando vos decís un agente de inteligencia artificial, ¿qué es? Buenísima pregunta. A mí me gusta mucho piénsenlo como un auto, ¿no? En donde un buen auto tiene diferentes partes, ¿no? Tiene el motor, que digamos es la parte más importante del auto. Podemos decir que ahí es donde está la inteligencia artificial, ¿no? Que puede ser que esté un modelo de ChatGPT ahí, puede ser Gemini, el que más les guste, pero ahí es donde está el cerebrito de inteligencia artificial funcionando, ¿no? Y después tiene diferentes partes, ¿no? Y esas partes puede ser la puerta, en donde yo lo conecto con la tienda de Mercado Libre, por ejemplo. La otra puerta puede ser la base de datos en Excel que tiene este cliente, en donde tenía el listado de productos. Después tiene las luces, en donde se conecta al CRM, en donde también tiene un inventario con precios. Entonces, las diferentes partes del auto me indican estas como diferentes conexiones que yo voy haciendo entre programas que yo uso en mi día a día en mi trabajo con inteligencia artificial, ¿sí? Entonces se da como esa dinámica en el agente, en donde sí, es el ChatGPT que todos conocemos, pero a su vez tiene como estas conexiones que me permiten que esa inteligencia artificial pueda ejecutar acciones, ¿no? El agente integra todas las acciones. El agente es el auto. El agente es el auto, el agente exacto. es el auto e integra todas las acciones que puedes hacer para uno de todos los componentes. No, porque quería llegar a saber bien eso, si el agente era el auto completo o si era... Claro. El aire acondicionado, qué sé yo. Okay. El agente es el auto, exactamente. Bien, sí. Bien. Sí. Sigamos con la parte técnica, que es toda tuya, Santi. No, la otra pregunta que decía Jorge es, ¿esto va a reemplazar, va a generar menos trabajo en la gente? Eso es algo que yo me pregunto todos los días y me genera mucha angustia interna, porque lo que sucede es que la tecnología avanza tan rápidamente y es como decías vos, Santi, antes, ¿no? Está en manos de 10 megaempresas que son quienes van sacando los nuevos modelos y que se mueven a una velocidad muy vertiginosa. Realmente semana a semana hay actualizaciones y no son pequeñas actualizaciones de lo que viene sucediendo, sino que son saltos muy cuantitativos en cuanto es la calidad y la innovación de la tecnología y lo que pueden hacer esta inteligencia artificial. Que hace muy eficiente que todo. Hace cada vez más eficiente. Acá yo traje unos datos. En 2022, la inteligencia artificial no te podía hacer matemática básica. Vos le preguntabas cuánto es 4x4 y el ChatGPT te decía 32 y no había forma de que vos peleándole y le digas no, 4x4 no es 30. Te decía y no te podía hacer matemática básica. En 2023 ya te podía aprobar un examen de abogacía. Vos estabas estudiando para una materia de Derecho y le tomabas ese examen y lo podía rendir y le iba bien, digamos. En 2024 ya podía dar como explicaciones de ciencia, digamos, a un nivel ya de maestría, digamos, en donde entendía conceptos científicos y te podía acompañar, digamos, en diferentes consultas de ese índole, ¿no? Y en 2025... como decía Santi antes, ¿no? Ya empezó, digamos, a influir en el propio desarrollo del código de la inteligencia artificial, a construir productos, a desarrollar productos. Entonces, imagínense esto que fueron en 3 años, de 2022 a 2025, de no saber matemática básica a ser parte, digamos, del desarrollo mismo de una inteligencia artificial, como en tan poquito tiempo, tanta adopción que hubo y cómo creció la tecnología, ¿no? Entonces, es muy vertiginoso el ritmo al que crece, digamos. Yo creo que hay muchos puestos de trabajo que se van a transformar, digamos. Un poco la mirada que me gusta tener es cómo se puede usar la inteligencia artificial como copiloto, ¿no? Y cómo puede aumentar lo que yo puedo hacer en el día a día, ¿no? Que fue un poco la experiencia que me pasó, ¿no? Yo cuando empecé a usar estas herramientas en mi día a día laboral, como emprendedora, me di cuenta de que antes capaz podía tener 5 clientes y con inteligencia artificial podía tener 20, con todo lo que eso significa, ¿no? Entonces a mí me pasó que me aumentó mis capacidades un montón porque lo usé como eso, ¿no? Como asistente, como muleta, como compañero, como un montón de cosas que me permitieron crecer mi propia empresa a niveles que antes serían impensados, ¿no? Entonces yo creo que va a depender un poco, ¿no? Como de cuál es el puesto de trabajo, digamos, que estemos hablando. Va a depender un poco también de las empresas y los líderes de esas empresas y la mirada que tengan sobre estos avances tecnológicos, digamos, y el rumbo que le quieran dar a las empresas. Pero yo creo que también, a su vez, como hay ciertos puestos que se van a transformar, hay también como lugar también como para la creación de nuevos puestos, ¿no? Como es esto, algunos van a cambiar, otros se van a mantener iguales, van a aparecer otros nuevos. Y creo que también acá lo que es clave es
la valorización de ciertas habilidades que un ChatGPT jamás va a tener, ¿no? Como la empatía, el liderazgo, la capacidad de tomar decisiones difíciles en el entorno laboral. Como que hay ahí un listado enorme de habilidades humanas, digamos, que jamás van a poder ser reemplazadas, ¿no? Yo puedo aportar lo tuyo. Aportar la mirada, que es bastante parecida. Yo creo que va a haber una reconfiguración de los puestos de trabajo. Definitivamente creo que las empresas van a buscar personas que sepan usar la inteligencia artificial para ser más productivas. Y, digamos, va a haber un analfabeto. El analfabeto se va a reemplazar por el que sabe o no sabe inteligencia artificial. Eso da mucha ventaja a quien sabe usar inteligencia artificial. No necesitas programar y es fácil de empezar a usar. Creo que así como cuando apareció Internet fue una revolución al mundo del correo, y hemos tenido muchas evoluciones, la inteligencia artificial va a reconfigurar algunos perfiles de trabajo que van a desaparecer y otros perfiles de trabajo que van a aparecer. Y esa reconversión se llama reskilling en el lenguaje más tecnológico, es muy importante. Por eso creo que hay que perder el miedo, porque la decisión está en cada persona, si te quedás abajo del tren o te subís al tren. Y subirte al tren es fácil, primero porque no tenés, por un lado, tenés herramientas de capacitación gratuitas para entender cómo usar la inteligencia artificial para determinadas carreras, tenés hasta cómo generar prompts, todo esto. Incluso hay una plataforma del gobierno que se llama Capacitar, que tiene capacitaciones específicas gratuitas, y que ¿quién generó esos cursos? Los generó Google, Microsoft, los generaron las grandes empresas que son los desarrolladores de inteligencia artificial. Para que usen los productos que ellos mismos. Eso es gratis. Eso es gratis, y es la generosidad que ha tenido todo el sector privado en dar muchos cursos que antes cobraban, darlos gratuitos al gobierno, e incluso diseñar trayectos formativos gratuitos para cualquier chico que está terminando la secundaria, cualquier persona que está estudiando en la universidad, o cualquier profesional que, digamos, tiene simplemente un entrenamiento profesional en tecnologías que hoy ya son obsoletas. ¿Desde cuándo existen estos cursos, Santi? Y estos cursos, en realidad, lanzamos, ahí me pongo el gorro de... Yo quería que lleguemos a eso, porque sé que sos muy humilde y no lo ibas a decir, pero es uno de los grandes aportes que dejaste por tu paso por la función pública. Ya la gente de Accenture y de Equifax ya te disfrutaron muchos años en lo privado, ahora nos tocó a todos los argentinos salir beneficiados. La verdad que lo hizo un equipo de empleados públicos, que me saco el sombrero por la capacidad y aparte en las condiciones que lo hicieron. Se hizo en junio del 2024, la primera versión. Hoy esos cursos, hoy hay 28 alianzas de empresas de primerísimo nivel que han donado esas capacitaciones. Se han hecho diseños formativos en temas de lo que se te ocurra: marketing digital, data analytics, inteligencia artificial. Hay muchos cursos para pymes, cómo administrar pymes familiares, que lo han hecho las cámaras pymes más importantes, y muchos cursos para los emprendedores, el quien quiere emprender y cómo hago para emprender, sobre todo en esta Argentina. Y tenés empresas, compañías o entidades, la Cámara de Emprendedores de Argentina, todos han donado muchas capacitaciones, y son de primer nivel. ¿Todo esto es online? Todo esto es online, es asincrónico, cada uno lo puede hacer cuando quiera. Okay. Y tenés un certificado por cada curso, y si terminas un trayecto formativo tenés un certificado de terminaste el trayecto formativo, y esto está homologado por la Secretaría de Empleo y Trabajo.
La verdad que esto es... a eso se le suma... Eso se agrega al currículum, ¿no? Eso se agrega al currículum. Claro. Y a eso se le suma el hecho de que hay webinars. Webinars son en vivo, específicos, donde tenés el mes de la ciencia de datos para alguien que no conoce nada y salís con por lo menos un nivel más introductorio importante, y que lo dan empresas privadas, de empresas que hacen todo el análisis de datos y generan los modelos estadísticos y analíticos, demás. El mes del e-commerce, el mes de la IA, y así permanentemente. Impresionante. Lara, ¿qué es la IA generativa aplicada a procesos reales? ¿Qué es eso? Bueno, una IA generativa, como lo dice el nombre, genera, ¿no? Como a mí siempre me gusta mucho ese juego de palabras, porque ahí te da como la respuesta, ¿no? ¿Qué genera? Bueno, puede generar texto, entonces ChatGPT es una IA generativa de repente, ¿no? Porque te genera este texto en su respuesta, ¿no? Te puede generar imagen, te puede generar video, te puede generar audio, es una IA, una inteligencia artificial que produce este tipo de respuestas, ¿no? ¿Cómo se ve, digamos, aplicada a procesos reales? Lo que mencionábamos antes, ¿no? Como estas automatizaciones de, por ejemplo, este proceso de este proyecto en donde se automatizaba la actualización de precios en una tienda online. Eso es la inteligencia artificial en acción, digamos, ¿no? En estas automatizaciones, en estos agentes, en donde vemos que en lugar de... ¿La podés usar para captar clientes? Sí, por supuesto, por supuesto. Ahí, como a modo de ejemplo, quizás no es exactamente clientes, pero sí me ha tocado trabajar para una organización social muy grande que lo que nos pidieron es usarla para poder potenciar su recaudación de fondos, ¿no? Entonces, desde ese punto... Una ONG, sí. Una ONG que aplica a subvenciones, aplica a diferentes postulaciones. Entonces, para poder aumentar su tasa, digamos, de primero de identificación de estas oportunidades, porque hay que identificar como subvenciones, postulaciones, concursos, premios para postular, no es tan sencillo. Entonces, primero poder potenciar cómo esta organización podía identificar estas oportunidades, y después para también acompañarlos en lo que era el proceso de aplicación a estas subvenciones, ¿no? Entonces es esto, es una ONG que lo usó fue para poder amplificar ese proceso y poder amplificar su recaudación de fondos. Y así como esta ONG lo utilizó para su recaudación de fondos, también puede suceder para una empresa para llegar a más prospectos, llegar a más clientes, poder hacer también como un enriquecimiento, digamos, de esa base de datos de potenciales clientes que tengo, tener más información, y teniendo más información poder hacer como estrategias de marketing más puntuales. Ahora te voy a hacer una pregunta bien poco técnica, pero básica, sí. Porque hay veces que uno relaciona, los que no tienen idea de los usos y de la aplicación de la IA, y los ve, por ejemplo, en gente o chicos, tal vez gente incluso, para trabajos de la facultad, cuando tienes una tesis, lo que sea, que le tiran las ideas y tratan, en definitiva, que la tecnología piense por ellos. Entonces, ¿cómo hacer buen uso de la inteligencia artificial para evitar que ello lleve a que uno deje de pensar y digamos, delegar el pensamiento en la IA? ¿Cómo se hace para evitar eso y al mismo tiempo que sea, como vos decías al principio, cuando contaste todo el desarrollo de la empresa familiar, que te potencie lo tuyo, tus capacidades, todo lo demás, y no que te reemplace? Porque me parece que en algunos casos uno ve o cree ver que tratan de usar la inteligencia artificial para vagar, digamos, para no tener que hacer tal trabajo, tal cosa. Buenísima esa pregunta. Qué bueno. Yo creo que ahí lo relaciono un poco con lo que mencioné antes, esto de Roma no se construyó en un día, ¿no? Como tener la templanza de identificar para qué sí la quiero usar y para qué no, ¿no? Yo creo que sobre todo en lo que es procesos de aprendizaje, esos procesos hay que transitarlos con la naturaleza orgánica que tiene un proceso de aprendizaje, ¿no? En donde va a haber frustración, va a haber esfuerzo, va a haber noches en donde estoy cansada y tengo que estudiar y seguir aprendiendo, ¿no? Como entender para qué sí me sirve y para qué no, ¿no? Entonces, de repente tengo que hacer un trabajo práctico para el colegio, para la facultad.
bueno, no se lo delego al chat y le digo que lo haga, ¿no? Como sí, yo soy muy pro como de integrar estas herramientas en la diaria y usarlas, pero creo que también ahí hay como que tener una templanza de no le pido que me haga el TP y después lo entrego sin leerlo, eso por supuesto que no, porque ahí realmente ahí están habiendo como muchas consecuencias negativas en procesos de aprendizaje, tanto a nivel primario, secundario, ya desde lo que es el aprendizaje de procesos de escritura, aprender a escribir, como que se está afectando mucho eso ya, ¿no? Claro. Entonces poder entender para qué sí y para qué no. Como sí me encanta usarlo, digamos, como un profesor particular que tengo ahí, en donde si tengo duda de algo le pregunto. Yo creo que ahí aprendo un montón. Yo misma le hago muchísimas preguntas para poder seguir aprendiendo cosas, pero no es que le derivo el 100% de la tarea, ¿no? Sino es entender en qué proceso sí está bueno ser más eficiente, más rápido, más automatizado, y en qué proceso está bueno transitar ese proceso, porque es en ese transitar que me voy a llevar lo más rico de eso, ¿no? Y más allá de todo lo lindo que dijiste, ¿hay alguna forma puntual, más allá de aconsejar esa templanza y ese buen uso, hay algo que haya que tocar o que hacer o que no hacer, que decir, no decir, como para no caer en esa tentación de que me reemplace y no tener que hacer yo el laburo, que me lo haga el chat? Y yo creo que pasa porque la tecnología está acá, está en el teléfono que tenés Depende al alcance de la uno. mano, claro. Entonces es mucho, ya ahí empieza a cambiar un poco, siento yo, las preguntas que nos tenemos que hacer, ¿no? Ya no es tipo... Antes de preguntarle al chat. Claro, antes de preguntarle al chat me pregunto, esta idea que tuve de construir tal producto, ¿está bueno? ¿Debería hacerlo? Y me la respondo. Porque ya sé que con la inteligencia artificial ya la construcción de eso está mucho más cercano. Entonces antes me hago esas preguntas, ¿no? Como antes de derivarle toda la ejecución del trabajo práctico, me pregunto, capaz está bueno que yo interiorice ciertos conceptos antes en el proceso de aprendizaje, ¿no? Y ahí creo que también es clave entender cómo funcionan estos modelos, que eso no entramos mucho hoy, pero ya se pone un poco técnico, ¿no? Pero en realidad la inteligencia artificial no piensa, sino que es una respuesta estadística que te predice en función al orden de las palabras de la pregunta que le hiciste. Perfecto, Lara. Es extraordinario todo lo que nos contaste. Lamentablemente ya son las 7, tenemos que 18:59 y tenemos que entregar el espacio, está la gente afuera. Me encantó conocerte como te conocí hoy, escucharte, aprendí creo que algo, no sé si mucho, ahora tengo que asimilarlo y ya a los 60 cuesta, pero bueno, lo intentaremos. Así que 1000 gracias por venir. Te cuento que a vos, el Club Náutico Buchardo, que es nuestro auspiciante, te da 2 comidas para que vayas ahí. Santi conoce el lugar, se sabe que se come muy bien. Bueno, gracias. Así que podés ir a comer con quien vos quieras. Vos elegís a quién, ¿eh? Yo calculo que tenés un candidato que estaba ahí afuera hace un ratito con un perro, que es el candidato 1, pero bueno, eso lo decidí vos. Y desde ya te agradezco un montón que hayas venido. Santi, gracias, un placer estar acá con vos. Extrañé mucho menos de lo que los extraño normalmente cuando no están a Diego Altapir y bueno, así que gracias. No, un placer todo mío, un lujazo y nada, eternamente contento de estar con vos compartiendo esto. Bueno, una alegría enorme. Muchas gracias, saludos para todos. Gracias. Penal sin barrera. Con Diego Achával, Tapir Chalis, Jorge Pomiró y Alex Abercovo.